mi tierra, tradición de pueblo, en tu canto vibra patriótico son. San José del Campo, limpio de Tapúa, en tu seno vive un sinfín de amor. Las fiesta de mi tierra, tradición de pueblo, en tu canto vibra patriótico son. San José del Campo, limpio de Tapúa, en tu seno vive un sinfín de amor. Las bellas mujeres regalan sonrisas, tejiendo sombreros de carandaí. En tus festivales llenos de alegría, artistas nativos regalan dulzor. Arpegio sonoro de arpas y guitarras, voces armoniosas te cantan su amor. Viva, limpio, viva mi ciudad querida, la cuna más bella de mi Paraguay. Viva, limpio, viva mi ciudad querida, la cuna más bella de mi Paraguay, la cuna más bella de mi Paraguay. Fiesta de mi tierra, tradición de pueblo, en tu canto vibra patriótico son. San José del Campo, limpio de Tapúa, en tu seno vive un sinfín de amor. Las bellas mujeres regalan sonrisas, tejiendo sombreros de carandaí. En tus festivales llenos de alegría, artistas nativos regalan dulzor. Arpegio sonoro de arpas y guitarras, voces armoniosas te cantan su amor. Viva, limpio, viva mi ciudad querida, la cuna más bella de mi Paraguay. Viva, limpio, viva mi ciudad querida, la cuna más bella de mi Paraguay, la cuna más bella de mi Paraguay. Presentan el programa de Limpio Digital Radio. Por la 87.9, Radio Caparazón FM, las siguientes empresas. Recicladora Carandaí, tu centro del reciclado en limpio. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y economía. Surcos Textil Limpio, encontrarás todo lo que necesitas al mejor precio y la mejor calidad. RB, Industria Publicitaria, SRL, empresa líder en fabricación de carteles publicitarios. Distribuidora Edgar, el mejor precio y la mejor calidad. Quiero Burguesa, hamburguesa 100% a la parrilla. Rimón, Resto Bar. Auspician Limpio Digital Radio. Estación de servicios Ultra GTDI Integral Colonia. La mejor calidad de combustibles y al mejor precio. Yaya y José, peluquería, barbería. Mueblería Tres Hermanos. La mejor mueblería de limpio.
Pero entiendo, él ganó la guerra hace tiempo y se me olvida que ya te perdí. Celo sus besos sobre tu cuerpo, la envidia se apodera así de mí. Hoy te quiero aquí, odio a ese hombre porque está a tu lado. Perdí tu amor, soy un pobre diablo. Sin tu amor yo no soy nada, nada. Y por ti vivo aniquilado en el despecho, reprimido ardiendo por los celos. Lo odio aunque él te haga feliz. A mí nada me intimida, pero entiendo. La guerra hace tiempo y se me olvida que ya te perdí. Yo fui el llanto, él es tu sonrisa y lo nuestro desplomó sobre un volcán. Muy deprisa. El odio que siento es poco, dejaste mi corazón roto. Un loco volviéndose loco, dile a él que solo yo te toco. Sin ti no soy nada y tú sin mí eres feliz. Formé entiendo que seas feliz. Mejor vete lejos, vete con él. Recuerda el primero, aquel beso en tu piel. Te hice mujer, ahora por otro me dejas caer. Ya dejé de creer, odio, mi corazón fortalece. Ya dejé de creer, odio, mi amor desvanece. Vivo aniquilado en el despecho, reprimido ardiendo por los celos. Lo odio aunque él te haga feliz. A mí nada me intimida, pero entiendo. Él ganó la guerra hace tiempo y se me olvida que ya te perdí. Lo que fuimos los dos. Yo quiero tu amor, oh, oh, oh. Te quiero besar, y juntos tú y yo, oh, oh, oh. Volver a empezar, yo quiero tu amor. Aquí estás, ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas?
Estoy loca por tenerte. ¿Cómo lo ibas a ver? Que te vería otra vez. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Hablo en serio, y no estoy jugando. Tanto tiempo pasa y nada. Estas ganas no me aguanto. Y aunque tú me esquives, yo te sigo deseando. Dicen que tú eres peligroso. No le hago caso a esas cosas. Dime qué está pasando. Me tienes como loca enamorada. Quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías por mí. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando. De la manera que te mueves así, yo te lo juro me voy a derretir. Tú sabes que soy... No sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. En lo que sé. Yo no pido nada extraordinario, solo un hombre de verdad. Que se tire por mí al barro, que cambie las bombillas hasta que me lave el carro. Quiero un tipo atento y cariñoso, pero que no sea muy celoso. Limpio Digital TV, desde la ciudad del Caranda. Surcos Textil, sucursal Limpio. Encontrarás todo lo que necesitas al mejor precio y la mejor calidad. Ya se encuentra en la ciudad de Limpio, sobre la ruta General Elizardo Aquino, esquina Monseñor Moreno. Podés encontrar prendas de vestir para damas, caballeros y niños, sección de zapatería, juguetería, billutería, lencería, sábanas y toallas. Seguilos en redes sociales como Fabri Ofertas Surcos Textil. Para conocer las ofertas de la semana, Surcos Textil sucursal Limpio. RB Industria Publicitaria SRL. Empresa líder en fabricación de carteles publicitarios, gigantografía, ploteado de vehículos y todo tipo de estructuras publicitarias. Empresa 100% limpeña y con renombre nacional en la idealización de proyectos de alto impacto. Visítanos en Capitán Medina, esquina Ricardo Quintana. Consulta de presupuestos al 021-782-293 o al 021-782-449. RB Industria Publicitaria SRL. Más que una empresa, una gran familia. Distribuidora Edgar. Venta mayorista y minorista de productos de almacén. Canasta familiar. Ramos en general al precio más bajo. Venta de materiales de construcción, depósitos de madera y fabricación de muebles rústicos. Casa Central, Avenida San Francisco, Barrio Ambayue. Sucursal 1 en Piquetecué. Sucursal 2, Villa Madrid, cuarta fase Salado. Horario de atención de 7 a 19 horas de lunes a domingo. Consultas y pedidos al 0992-258-505. Distribuidora Edgar. Yaya y José Peluquería Barbería. Lavado, tratamientos, brushing, planchita, ceja con hilo, limpieza de cutis, maquillaje, uñas esculpidas, semipermanentes, uñas postizas, corte para damas y caballeros. Atención de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Están ubicados en Capitán Medina 388, casi Monseñor Moreno. Para reservas y consultas podés comunicarte al 0994-117-500. Yaya y José Peluquería y Barbería. Limpio Digital TV, desde la ciudad del Caranda.
calle es un príncipe, pero que en mi cama sea salvaje y peligroso. Puedes pedir lo que quieras de mí, yo haría lo que fuera para ti. Siento mucho la espera, pero valdrá la pena cuando te esté besando. Yo estoy segura que estoy hecho para ti, yo te lo juro, no te haré sufrir. Como te dije, nene, por más que tú me esquives, te sigo deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer, yo lo que quiero es pasarla bien. Tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa, yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. En lo que quede, aquí estás. Ya no puedes detenerte. ¿Dónde vas? Si estoy loca por tenerte. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, ni el día ni la hora. Si lo he perdido todo, me has dejado en la sombra. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, te juro que quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en vela, sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada. En cada madrugada no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me queda aliento. Soledad te pido, verdad te digo, vuelve conmigo. Si no me llamas te juro que bailamos. Yo quiero verte ya, ya no aguanto más. Quiero verte más, solo una vez más. Ya no aguanto más, quiero verte ya. Yo no te miento, todavía te espero. Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Yo no te miento, todavía te espero. Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio. No te me tienes que desesperar. Y
Si conmigo yo te quiero llevar, el tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquilo que te lo daré. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquilo que te lo daré. Maldito que confía en las mujeres, lo sé que tiene mi cuerpo que a ti te quiere. Solo me busca cada vez que te conviene, pero sabe lo que mi corazón sostiene. Que tú eres malo, malo que tú eres. Blanco, pelo negro, bien ricote que tú eres. Sé que quieres verme, pero sé por dónde vienes. Si me ves con otro rápido lo intercedes. Papi, si a mí tú no me quieres, porque no me hablas claro. Me llamas cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea mala, quieres que sea mala. Papi, si a mí tú no me quieres, porque no me hablas claro. Me llamas cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea mala, quieres que sea mala. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquilo que te lo daré. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquilo que te lo daré. Me delata la mirada, hacerme el tonto para que si a mí no me importa nada. Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Como arena en el viento, sin brújula, sin dirección, pisado y sediento. Lo mismo que ver un humano sin alma en el cuerpo. Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí. Andas en mi cabeza, nena, a todas horas. No sé cómo explicarte. El mundo me da vueltas, tú me descontrolas. No paro de pensarte, porque me la paso imaginándote. Imaginando que contigo me casé, y por siempre te amé. Andas en mi cabeza, nena, a todas horas. Cada segundo, cada minuto. El mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Cada segundo, cada minuto. Porque me la paso imaginándote. Imaginando que contigo me casé, y por siempre te amé. Imagínate que tú conoces lo que desconoces. Yo me convierto en lobo después de las 12. Si no tuviera mi loba pa' que me descoce, me voy con la manada pa' que me destroce. Porque en la calle mucha compe, siempre lo bueno se corrompe. Pero no quiero otra mujer aprovechándose. Cuando tú eres la que me encanta, chica. Nunca yo me atreveré a dejarte sola. Chiqui, chiqui, chiquitica, nunca sola. Por ti yo guardé mi pistola. La gatica no me controla. Estás dudando, yo lo sé, pero me quiere a la vez. Solo pide que le dé my love, que le dé my love. Andas en mi cabeza, nena, a todas horas. No sé cómo explicarte. No me da vueltas, tú me descontrolas. No paro de pensarte, porque me la paso imaginándote. Imaginando que contigo me casé, y por siempre te amé. Andas en mi cabeza, nena, a todas horas. Cada segundo, cada minuto. El mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Cada segundo, cada minuto. Que me la paso imaginándote. Imaginando que contigo me casé, y por siempre te amé. Si tú te vas, se muere el amor, el que tú me das, y llega el dolor. Seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo. Si tú te vas, se muere el amor, el que tú me das, y llega el dolor. Seré un vagabundo, solo en este mundo, sin rumbo, sin rumbo.
poesía, convertida en poesía, bebé. Para que goce y vacile tu vida. Romántico, a lo canario, mamá. ¿Qué pasó, muchacho? Love you, girl. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. El mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Porque me la paso imaginándote. Contigo me casé. Por siempre también lo pude. Andas en mi cabeza, nena, todas horas. El mundo me da vueltas, tú me descontrolas. Porque me la paso imaginándote. Contigo me casé. Y por siempre también. Que me perdonen si yo me equivoco, pero tengo el corazón partido en dos, me estoy volviendo loco. Qué difícil es la vida, mami, déjame pensar un poco. Me hago más lío todavía, pero luego cuando yo te toco. Son muchos años que pasaron sin decirte quiero, y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Son muchos años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso. Y por esa boca no me importa ser ladrón. No puede ser que no he encontrado todavía las palabras, y en esa noche no te dije nada. No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada, cuando por dentro yo te gritaba. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso no perdamos los dos. Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción, para que bailemos juntos como nadie bailó. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago reír. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos juntos yo no sé qué decir. Yo sé que TV, desde la ciudad del Caranda. pero te hago reír. Yo sé que tú me quieres porque tú eres así, y cuando estamos
qué bien se ve. Me trae loco su figura. Ese trajecito corto le queda bien, combinado con su lipstick color café, qué bien se ve. Me hipnotiza su cintura. Cuando baila hasta los dioses la quieren ver. Ya no perderé más tiempo, más cercaré. Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité, bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité, bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Permíteme bailar contigo esta pieza. Entre todas las mujeres se resalta tu belleza. Me encanta tu firmeza, te mueve con destreza. Muévete, muévete, muévete. Muy rica latina, está llena de vida. Sube las dos manos, dale para arriba donde están las solteras y las que no también sin miedo. Muévete, muévete, muévete. Yo solo la miré y me gustó, me pegué, la invité, bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré, me gustó, me pegué y la invité, bailemos. La noche está para un reggaetón lento, de esos que no se bailan hace tiempo. Hey, sì, Stefano, remix italiano. Come ti chiami baby? Da quando ti ho visto voglio averti qui. Dillo alle tue amiche che siamo pronti, il resto lo faremo nell'after party. Come ti chiami baby? Da quando ti ho visto voglio averti qui. Dillo alle tue amiche che siamo pronti, il resto lo faremo nell'after party. Con calma, io voglio vederla muovere per me. Muovilo pum pum girl. È un'assassina quando balla, vuole che tutto sia per sé. I like your pum pum girl. Con calma, io voglio vederla muovere per me. Muovilo pum pum girl. Metta adrenalina in tutta la pista, tu fai ciò che vuoi di me. I like your pum pum girl. Hey, ho visto che sei sola, vieni con me. La notte è solo nostra, tu lo sai che c'ho voglia di averti ora, di gustare, mami, quel ram pam pam, yeah. Sei un criminale, se lo muovi fai un delitto. Io devo arrestarti o non che ti va, prendilo, prendilo, lo so che ti va. Con calma, io voglio vederla muovere per me. Muovilo pum pum girl. È un'assassina quando balla, vuole che tutto sia per sé. I like your pum pum girl. Con calma, io voglio vederla muovere per me. Muovilo pum pum girl. Metta adrenalina in tutta la pista, tu fai ciò che vuoi di me. I like your pum pum girl. Yeah, bebè preparati perché stanotte non ti faccio uscire. Ti terrò stretta sotto le coperte perché mi fai un effetto così forte che non te lo saprei dire. Stanotte fa più caldo che in Brasile. Dimmi che puoi restare ancora, dimmi che non ti basta un'ora. Quello che ti so dare vale di più di una notte sola, yeah. Sono quello che ti serve se vuoi sognare. Sei quello di cui ho bisogno, non voglio le altre. Prendilo, prendilo, lo so che ti va. Prendilo, prendilo, lo so che ti va. Con calma, io voglio vederla muovere per me. Muovilo pum pum girl. È un'assassina quando balla, vuole che tutto sia per sé. I like your pum pum girl. Con calma, io voglio vederla muovere per me. Muovilo pum pum girl. Metta adrenalina in tutta la pista, tu fai ciò che vuoi di me. I like your pum pum girl. Come ti chiami baby? Da quando ti ho visto voglio averti qui. Dillo alle tue amiche che siamo pronti, il resto lo faremo nell'after party. Come ti chiami baby? Da quando ti ho visto voglio averti qui. Dillo alle tue amiche che siamo pronti, il resto lo faremo nell'after party. Con calma, io voglio vederla muovere per me. Muovilo pum pum girl. È un'assassina quando balla, vuole che tutto sia per sé. I like your pum pum girl. Con calma, io voglio vederla muovere per me. Muovilo pum pum girl. Metta adrenalina in tutta la pista, tu fai ciò che vuoi di me. I like your pum pum girl. Muy buenos días a toda la audiencia. Ya no te veo reír.
él está opacando ese brillo que hay en ti. Tus ojos no son iguales, las peleas son normales. Solo te quiero decir cómo hacerte entender que con otro tú te ves mejor, que ese tonto no te da el valor. El cuarto huele a Christian Dior, eres muy bonita para llorar por él. No merece que seas fiel, ni tampoco tu piel. Oh, yeah. No mereces estar Audiencia del llorando porque si te 87.9 aman, Radio no Colación, tiene estamos ayuda. en vivo y en directo de los estudios centrales de Limpio Digital. Hoy lunes arrancamos un poquito tarde, pero estamos aquí con toda la buena onda, la buena energía para poder contagiarle en este lunes, después de una jornada muy calurosa domingo donde estuvimos trabajando en las finales de la Liga Limpeña. Hoy estamos ya prestos para un programa más. Presentan el programa de Limpio Digital Radio, Fundación Cuñaja Cuimbayaca Tupuyú, Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento, Recicladora Carandaí, tu centro de reciclado en la ciudad de Limpio, Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y economía, Surcos Textil Limpio, encontrarás todo lo que necesitas al mejor precio y la mejor calidad. También está con nosotros RD Industria Publicitaria SRL, empresa líder en fabricación de carteles publicitarios, distribuidora Edgar, el rey de los combos, el mejor precio y la mejor calidad. Quiero hamburguesa 100% a la parrilla, Raymond Resto Bar. También están con nosotros, auspician el programa Yaigo, tu app delivery en la ciudad de Limpio. Ya tenés Yaigo para poder hacer tus pedidos de delivery en la ciudad de Limpio. Estación de servicio Ultra GTRI Integral Colonia, la mejor calidad de combustibles y al mejor precio. Yaya y José Peluquería Barbería, y también está con nosotros Mueblería Tres Hermanos, la mejor mueblería de Limpio. Muchísimas gracias a todos los que están ya prestos para poder acompañarnos en este programa de Limpio Digital Radio. Quien les habla, Tony Solalinde. Hoy tenemos ya la compañía también de una nueva compañera que se incorpora a nuestro equipo de Limpio Digital. Va a estar ayudándonos más de la parte escrita, pero igual va a estar acompañando hoy Gloria Díaz. Muy buenos días, Gloria. Muy buenos días, Tony. Muy buenos días para todos los oyentes. Gracias por el recibimiento. Estamos ya, gracias por acompañarnos en Limpio Digital Radio. Hoy en el programa, estamos ya, hoy un programa lunes, un poquito súper recargado, con muchísimas informaciones también para poder informar a nuestra comunidad, a todos los limpeños que siempre acompañan Limpio Digital Radio. Bueno, comentar un poco que saludar a la gente de Guaraní, que ayer se consagró campeón del campeonato de la Liga Limpeña después de vencer al Nueva Estrella por 3-1. Un partido muy interesante, muy bueno, donde Guaraní pudo de sobremanera poder conseguir ese puntaje ideal, la victoria después de 3-1 para poder ir avanzando, ya soñando en lo que va a ser la Copa Paraguay. El representante de la Liga Limpeña va a jugar la Copa Paraguay en la temporada 2022, entonces ya comienza también en próximos días todo lo que va a ser la competencia a nivel departamental para conocer los dos representantes que normalmente tiene el departamento central en la Copa Paraguay. Ojalá que pueda ser un representante limpeño el que esté disputando también esta competencia, que trae muchos premios en efectivo en esta nueva edición, y va a ser más competitivo evidentemente todo lo que conlleva este campeonato. Gloria, ¿qué tal? Un gusto recibirte también acá con nosotros. Bueno, Gloria, te recibimos de la mejor manera también para que puedas venir a darnos una mano aquí en Limpio Digital. Te agradecemos tu disponibilidad con el equipo y las ganas que le pones desde el primer día, porque ya te tiramos acá enfrente. Sí, no, yo estoy a sus órdenes. Bueno, Gloria, ¿estás terminando tu carrera en comunicación? Sí, estoy terminando ya con la tesina. Bueno, hoy un día súper cargado de la parte de audio. Estamos todavía con problemas de audio desde... No llega y lo mitad parece después del encuentro del día de ayer. Con dos micrófonos te están teniendo acá. Ya no me importa nada. De
Hola, 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 hola. Sí, uno de los dos anda. No, la gente que nos está escuchando por la red no entiende lo que pasa, pero estamos teniendo unos problemas técnicos aquí. Justo, pero estamos saliendo, esa es la idea, salir y poder saludar a la gente, a toda la ciudadanía limpeña, después de una jornada marcada también por muchos accidentes de tránsito, que nuestra compañera va a estar escribiendo un poco, relatando un poco todos los accidentes que tuvimos el fin de semana. Pudiste más o menos ponerte al día con todo el guarará que hubo el fin de semana, Gloria. Muchos accidentes. Ayer, por ejemplo, registramos un accidente aproximadamente a las 18:50 horas de la hora de la tarde. Un accidente de vuelco de Scania de la ruta 3, kilómetro 26 de nuestra ciudad. El conductor fue identificado como Víctor Mariaga Escobar, que transportaba de 50 a 60 cabezas de novillos. Según los informes policiales, el conductor habría hecho una maniobra peligrosa, causando así el vuelco del camión, dejando así imposibilitadas ambas calzadas de la ruta. Aún hoy todavía no se ha encontrado la totalidad de los novillos. Era algo muy particular también, Gloria, nos estaban escribiendo la gente, porque anoche tipo hubo una caza de vacas, de bueyes, de ganado ahí en la zona de Villa Madrid, porque muchos, al ocurrir este accidente, muchos vehículos, muchos animales quedaron sueltos. Entonces los propietarios querían de alguna u otra forma recuperar ese animal, porque ya venían al frigorífico aquí de la zona. Y los vecinos nos estaban escribiendo para ahí hacer la cobertura de cómo le estaban buscando los animales. Y evidentemente el propietario necesitaba recuperar esos animales. Y según también el comisario, dice que son animales peligrosos. Animales. Y sí, evidentemente por la libertad que tienen, tendrían que tratar de recuperarlos rápido, porque estaban también, si se golpearon, se asustaron. El animal pues es difícil de entenderle también, como cualquier animal. Estaban libres, y lo que ellos querían era recuperar, y estaban buscando métodos, en algunos casos faenarlo en el lugar y poder recuperar su inversión, porque son una inversión grande. No hay ni una vaca barata ahora. No encontramos ninguna ahora. Ni asado no hay más barato. Gloria, y tenemos muchas informaciones para hoy. Sí, muchísima información, así que no se pierdan. Mira, ahí tenemos nuestra actualización. Vamos a estar hablando del clima, la utilización del COVID, la ocupación. Es increíble cómo tenemos de acá a un mes el crecimiento impresionante de todo lo que es la atención de UTIC, que subió, pero impresionante. Y podemos ver ese reflejo, podemos ver acá en el hospital de nuestra ciudad, el reflejo de lo que hablan los números, porque muchas veces pues nosotros escuchamos, vemos la estadística del Ministerio de Salud, pero al hacer la comparación, al ver la situación acá del hospital regional, nos damos cuenta que es cierto que hay un alza. Tal vez no sea de la forma que fue hace un año que tuvimos la pérdida, pero sigue aumentando. Esa comparación hay que entender, que no es lo mismo que recuerdo que hace un año había una cantidad importante de fallecidos y era diario, el incremento era diario. Creo que llegamos a 120 por ahí fallecidos por día, pero también las camas de UTI en el caso de ahora estaban saturadísimas. La gente lloraba por tener un espacio en UTI. Tal vez ahora tenemos una capacidad más grande en ese sentido de camas de UTI, pero está subiendo. Pero hay que hacer entender también que esta nueva variante no es una variante muy complicada, no es una variante como lo que fue las anteriores. Entonces tal vez hay una infección mayor, pero no es como la anterior, que es muy es mortal, es mortífera. Entonces por ahí también las vacunas van ayudando mucho también a que podamos estar un poquito bien. Pero Tony, te das cuenta que el aumento es supermente alta. Sí. Casi todos los días diariamente se transmite a partir de 3.000 casos.
y es muchísimo. Es muchísimo, eso es lo que yo también estaba diciendo, que es muchísimo, pero como te digo anteriormente, en años anteriores veíamos pérdida de vidas mayores. Entonces por eso hay que entender que por más que muchos no tengamos todavía ese miedo o tengan el miedo de vacunarse, es la única opción. Sí. Es incentivarse es incentivar y tomar el valor y irse a vacunarse. Tal vez no es por nosotros, es por nuestra gente, es por nuestra familia. Tal vez que hacemos ese esfuerzo también por... A mí me falta la tercera dosis, pero cada vez que me voy a vacunar me engripo y cosas así, entonces trato nomás de esperar un poco. Pero esta semana ya evidentemente tengo que ponerme al día también si me quiero a Camboriú. Mira. Todos de vacaciones. No, nosotros seguimos trabajando y ahí tenemos la actualización para ir un poco en la información. Impresionante cómo está trabajando nuestra compañera hoy de producción. Oye, era Paite hoy. La actualización del COVID que tenemos ahí, el informe diario. Este informe es del día de ayer, compañera. Lunes, domingo 23 sería ahí justo como vos estabas comentando también, procesamos 11.743 muestras, de los cuales 4.329 dieron positivo. El total de confirmados es 536.976 actualmente hasta ahora, que sería como un 9% de la población del Paraguay ya fue infectada. Eso hay que decir que hay un submundo, por ejemplo, de gente que se infectó que nunca hizo la prueba, nunca hizo el análisis. Se habla que aproximadamente 1 millón de personas ya fueron infectadas por el COVID en Paraguay. Es decir, ya podríamos usar lo que había comentado una vez Sequera, que es la inmunidad de rebaño. Es lo que se habla con esta nueva variante que es más contagiosa, que tal vez lleguemos, pero menos letal, que tal vez lleguemos a eso que había hablado una vez, no sé si lo recuerdas, Sequera habló sobre la inmunidad de rebaño y se armó un guarará pero inmenso, porque vamos a tener la posibilidad de infectarnos todo, porque se libera todo y todas esas cosas. Bueno, y sin querer queriendo estamos llegando a eso. Ese método, la inmunidad de rebaño, se había hecho en China, en Wuhan. Es el primer lugar donde se experimentó, porque se cerró ese lugar y se le dejó para que se infecten todos ahí. Así se habla, no sabemos qué va a pasar. Es un tabú, porque muchas cosas no se pueden saber de China, porque era un mundo cerrado. Hasta ahora es cerrado. Entonces, por ahí es lo que pasó en China. 17 fallecidos, un total de 16.970 personas ya fallecieron por esta enfermedad. Es un número muy importante. Es un número de 16.970 familias enlutadas por esta enfermedad. En algunos casos, una familia entera fallecieron. Y muchas veces nosotros... Sí, Tony, conocemos una persona donde se le llevó el COVID a un familiar. Y eso hace que nosotros no dimensionamos esta enfermedad y decimos, no, ya por ahí, pero mucha gente fue. Hasta que no nos llega, no le hacemos caso. Las personas que fallecieron son de 49 a 50 años, de 59 años, 3 personas, 2 con dosis completa y 1 con dosis incompleta, 60 y más, 14, 7 con dosis completa, 2 con dosis incompleta, 5 no vacunados. En total, 733 internados y 150 están en UTIC. 150 personas, creo que llegamos a nosotros tenemos 190 camas, creo, si no me equivoco, de UTIC para lo que es la zona respiratoria. Bueno, como estábamos hablando recién en Gloria, la ocupación de camas está en aumento. Acá podemos ver también el informe general de lo que es el análisis, lo que es el informe del Ministerio de Salud. Mucha gente por ahí todavía sigue criticando por qué se pasan los informes, y creo que tenemos que hablar que es una realidad que tenemos que hablar, porque si no se habla, el paraguayo es muy así nomás, no va ella como yo, porque de alguna manera nosotros hacemos ese relajo que ya hicimos ahora entre noviembre y diciembre. Hicimos un relajo pero mundial,
Hay que decir, todos, me incluyo, todos hicimos un relajo y hay esa pausa que tenemos que tomarnos para poder evaluar y hacer. Tal vez no se van a cerrar más nada, no se va a cerrar más nada a nivel mundial. Ya creo que es algo que la gente está, todos los países están con esa mentalidad por todo lo que conlleva, bueno, cerrar un día un mercado, ¿verdad? La economía. La economía. Nosotros no tenemos la capacidad que tienen otras potencias de poder usar su dinero guardado. Nosotros no tenemos guardado. Nosotros tuvimos que endeudarnos, pero de millones de dólares. Entonces, ahora hay que replantear todo y tratar de cuidarnos. Es lo único que nos queda, Gloria. Así mismo. Y también recordar de que llegó a Paraguay las 467 vacunas donadas por Alemania. En la madrugada de hoy han llegado esas vacunas. Hay que decir también que lo que se está esperando muchísimo es la vacuna para los chicos. Para los niños, sí. Para los Antes de que niños. empiecen las clases ya, para que se puedan incrementar antes de la entrada. Hay una firma con una de las empresas, con la Pfizer, que se tiene que hacer una firma de contrato. Y surgió muchos problemas, por ejemplo en Colombia, que se filtró el contrato de la Pfizer. Es algo que se sabe, que todo el mundo sabe y que se habla de tipo IGQB, de lo que cada gobierno firma con las farmacéuticas un contrato de cómo se va a utilizar su droga o su vacuna en el país. En este caso, en Colombia, lo que, como todos los países, las farmacéuticas no se hacen cargo de los efectos secundarios de la vacuna, como cualquier vacuna del mundo, ¿verdad? Pero en este caso le dieron ese plus para tratar de zafar un poco, porque imagínate si hay una demanda colectiva en algunos casos de la vacuna que no tenga un efecto adverso al cuerpo, a lo que sea. Entonces van a tener que demandarle todo a la Pfizer, pero la Pfizer lo que hace es pasarle esa demanda al Estado, porque el Estado es la que contrata y en el contrato especificaron muy bien ese aspecto. Entonces eso fue un detonante en Colombia que se hizo viral, hay muchísima gente que está hablando todos los días de eso, y evidentemente en Paraguay algún día también vamos a tener esas cuestiones. Bueno, el único método que funciona para mí hasta ahora es la vacuna. No existe otro, no existe el famoso remedio que tenés que tomar antes, que tenés que tomar pues añaná, que no sé qué. Entonces creo que es lo único que puede ayudarnos. Agradecer a las marcas que hacen posible Limpio Digital Radio. Agradecer a la cadena Pharma Méndez que acompaña a Limpio Digital Radio, nos da todas las fuerzas para acompañar todo este trabajo, y estamos próximos a lo que va a ser el sorteo de la promoción fin de año Reyes. Por cada compra de 10.000 guaraníes, exigí tu cupón y gana premios. Primer premio, una moto, aire split, heladera, cocina, horno eléctrico, microondas, ventilador. Sorteo el próximo 28 de enero a las 16 horas. No sé, Gloria, ¿ya pasaste por Pharma Méndez? Ya pasé, ya compré mi quitador diario. Tu quitador diario. Aprovecha que los miércoles también están los miércoles bomba y los viernes para descuento. Por ejemplo, si vos compras quitador, vas a tener descuentos súper especiales en todos esos productos, famosos productos que siempre se compran. No sé, yo, como Analer, por ejemplo, es uno de los productos que siempre... Yo soy ña quitador. Entonces, aprovechar los miércoles y podés ya contar con tu... Vos, por ejemplo, podés participar, no podemos. Yo, por ejemplo, no puedo. Porque hemos de ganado y pilla pata. No se puede. Saludarle ahí a la familia del licenciado César Méndez, que acompañó también nuestro trabajo ayer en la parte deportiva y siempre está con nosotros en Limpio Digital. Ahí vemos las motos, vemos la ladera, a la gente que está sintonizándonos por la radio, por la 87.9. Tenemos la foto ahí de la persona, de uno de los funcionarios, o posa la moto, una moto de 150, 125 o 150 ese. No podemos decir la marca, 125, no pagáis idea. Entonces tenemos el aire, tenemos ahí todos los premios ya de
la cadena que cuida tu salud y tu economía y también te premia, que es lo fundamental. Es lo que siempre queremos, llegan a gente. No. Ay, acá me dice la productora que tenemos una pelota para sortear. Vamos a ver si la gente se prende. Bueno, teníamos a saludar a Surcos Textil. Surcos Textil, sucursal de Limpio. Encontrarás todo lo que necesitas al mejor precio y a la mejor calidad. Ya se encuentra en nuestra ciudad de Limpio, sobre la ruta General Lizardo Aquino, Monseñor Moreno. Puedes encontrar prendas de vestir para damas, caballeros y niños. Sección de zapatería, juguetería, lencería, sábanas y toallas. Seguinos en redes sociales como Fabri Ofertas. Surcos Textil, para conocer las ofertas de la semana. Surcos Textil, sucursal Limpio. Surcos Textil, que acompaña a Limpio Digital Radio gracias a la marca Surcos Textil, que vino a la ciudad de Limpio y actualmente, bueno, tiene unos locales más hermosos también para poder ir a comprar, a llevar, a prepararse para lo que es el verano. Bueno, para todas las chicas que se están preparando el traje de baño. No sé, Gloria, vos pasaste ya por Surco para comprar tu traje de baño. Ya pasé. Para esta temporada de verano que viene a full. Nosotros somos los únicos que no pudimos ir todavía ni a Remancito. Jorge lo que se va haciendo a Remancito, porque vive los de ahí, pero nosotros ni ahí llegamos. Algún día. Acá hay una disputa ahora, o una fiesta o el arroyito. Y eligieron la fiesta, yo no sé por qué. Y yo me voy al arroyito, ustedes se van a su fiesta y ya está ya. Yo elegí los dos, porque soy ciudadano. Va, épico después de un mes viene otra vez, no, ahora ni una posibilidad. Bueno, vamos a una pequeña pausa y seguida volvemos aquí por el estudio de Limpio Digital Radio, acompañando todo lo que es la información. Préndanse porque después vamos a mostrar nuestra pelota que no pudimos sortear ayer en la cancha, pero hoy vamos a sortear si la gente se prende. Partiste el corazón, a mi corazón, pero mi amor no hay problema, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Tú me rompiste el corazón, ay mi corazón, pero mi amor no hay problema, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito. Ya no venga más con esos cuentos, mami. Si desde el principio siempre estuve para ti, nunca me avisaron cuál era el problema. Te gusta estar rodando por camas ajenas. Ahora vengo yo aquí a cambiar el sistema, a dar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tantas penas. Ahora te digo goodbye, muy obrigado, pa' ti ya no hay. No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme el corazón. Ahora te digo goodbye, muito obrigado, pa' ti já não há. Você partiu meu coração, ao meu coração. Mas meu amor não tem problema, não. Que agora vai sobrar então o quê? Um pedacito a cada nena, só um pedacito. Se eu não guardo nem dinheiro e tirar guarda-roupa, você vacilou primeiro, nosso caso acabou. No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme el corazón. Ahora te digo goodbye, muito obrigado, pa' ti já não há. Tu me partiste el corazón, ao meu coração, pero mi amor no hay problema, no. Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena, solo un pedacito.
partirme el corazón. Ahora te digo goodbye. Limpio Digital TV, desde la ciudad del Caranda. Recicladora Caranda, tu centro de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente.
Contamos con personal especializado y equipos para el trato de los materiales reciclados. Compramos aluminio, latita, cobre, bronce, plásticos en general, chatarra en general, cartón, hierro, papel blanco, batería, acero inoxidable. Podés pasar por nuestro local en Bayué, Barrio San Agustín, a 200 metros del desvío Salado. O comunicarte con nosotros al 0981 973 524 o al 0982 939 414. Buscamos tus productos desde tu casa. Recicladora Carandal, tu centro de reciclado en limpio. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y tu economía. Medicamentos nacionales e importados, insumos hospitalarios, perfumería y cosméticos. Casa Central, General Díaz, esquina Pedro Melo de Portugal. Sucursal 1, Avenida San José Sur, frente a la cancha de Guaraní de Limpio. Sucursal 2, Avenida Dora Gómez Acuña, esquina Manuel Domínguez Luque. Sucursal 3, Avenida Coronel Casal, 1251, casi Mariscal López, San Lorenzo. Realizar tus pedidos al 021-782-284 o al 0986-146-322. Auspicia en Limpio Digital Radio. Estación de servicio Ultra GTRI Integral Colonia. La mejor calidad en combustible y al mejor precio. Pasá por la estación de servicio Ultra Integral, en la avenida San José Sur, casi San José Obrero, Colonia Juan de Salazar. Limpio Digital TV, desde la ciudad del Caranda. Han sido testigos del dolor que me causaste y todo lo que hiciste conmigo. Un infeliz en el amor que aún no te supera. Y cara camina solo sin nadie por toda la acera. Preguntándole a ti en verdad el amor existe. Porque si yo era tan bueno, esta mierda tú me hiciste. Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste. Siempre voy a maldecir el día en que naciste. Seguimos en Limpio Digital Radio, gracias a la gente que está en plena sintonía de nuestra programación. Y ya tenemos, no sé si Manrique, ya tenemos nuestra pelota que no pudimos sortear, gentileza de Astro Gol. Exclusiva de la final entre Nueva Estrella y Guaraní, Guaraní Nueva Estrella. Creo que se ve bien ahí, ¿eh? ¿Está bien ahí? ¿Está bien? ¿Se ve bien? Liga Limpeña dice final temporada 2021-2022. Nueva Estrella Guaraní. Nuestra pelota de Astro Gol. Ahí se puede ver. Ahí la modelo, pero ahí tiene que decirnos. A ver, que tenemos que poner otra vez un mensajito. ¿Qué dice? Una consigna. Vamos a pensar la consigna. Porque me ha sido fácil de regalar nomás la pelota. Pon ahí la de pelota. Me dicen que es por la Piki. Sí. Eso, vamos a hacer la consigna. Ahí acá la productora ya Argielo ya. ¿Quiénes fueron los que convirtieron los goles para Guaraní? Si nos dicen uno de los goleadores con los relatos de Jorge Riva, pues no se equivocó Jorge con los goleadores, ¿verdad? Bueno, está bien entonces. Hay que saludarle a nuestro compañero Jorge Riva, que estuvo trabajando arduamente ayer en la cobertura de las finales de la Liga Limpeña. Nos tocó una final más y estuvimos ahí acompañando con todo el equipo de Limpio Digital. Nos plagueamos un poco, pero igual después podemos solucionar otra vez nuestro percance ya hecho. Bueno, agradecer a Recicladora Carandaí, tu centro de reciclado limpio, más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Contamos con personal altamente especializado para el trato de los materiales. Compramos aluminio, latita, cobre, bronce, plástico en general, chatarra en general, cartón, hierro, papel blanco, batería, acero inoxidable. Hay que decir que seguro hoy nuestro amigo
César Don Cañete no va a estar trabajando arduamente porque las latitas que se habrán quedado ahí cerca del local en el Club Guaraní habrán sido inmensas. Segurísimo que está trabajando a full. Entonces, saludar a Recicladora Grandaú, tu centro de reciclado en limpio, que se encuentra en el barrio San Agustín, a 200 metros del Debido Salado, a 400 metros del Club Guaraní. Puedes comunicarte con Recicladora Grandaú al 0981-973-524 al 0982-939-414. Yaya y José Peluquería Barbería, lavado, tratamientos, brushing, planchita, ceja con hilo, limpieza de cutis, maquillaje, uñas esculpidas, semipermanentes, uñas postizas, corte para damas y caballeros. Atención de lunes a sábado de 9 a 20 horas. Están ubicados en Capitán Medina 188, casi Monseñor Moreno. Para reservas y consultas puedes comunicarte al 0994 117 500. Cooperativa Luque Limitada, sucursal limpio, cooperando con tu crecimiento, nos permite pensar y actuar en el bienestar del conjunto de nuestros asociados para cooperar con tu crecimiento. Contamos con créditos ordinarios, pymes, hipotecarios, empresariales y escolares. Ahorro a la vista, a plazos fijos, infantil, juvenil y otros. Con tu tarjeta de crédito de la cooperativa Luque Limitada tenés 10% de descuento en supermercados. La sucursal limpio se encuentra sobre la avenida San José, casi Boquerón, dentro del hipermercado Luisito. Puedes contactarte con ellos al 021-783-827. Cooperativa Luque Limitada, presentador oficial de Limpio Digital Radio Gloria. Así es, quiero hamburguesa limpio. Hamburguesas 100% a la parrilla. ¿Ya pasaste a probar las hamburguesas más ricas de Limpio? Con pan artesanal, queso cheddar y salsa especial. Ya podés hacer tu pedido de tu hamburguesa de miércoles a domingos de 17 a 12 horas. También podés encontrarlos en pedidos ya como Quiero Hamburguesa. El local está sobre la avenida San José, Capitán Medina, a 20 metros de la Municipalidad de Limpio. Haz tu pedido al 0982-901-465 para delivery o buscar de local. Bueno, Gloria, la gente te da también la bienvenida. Caleo González, bienvenida, éxito para ella. También Armando Amarilla, buen día, saludos desde el MADES. Acá también nos dice José Santiago Bobadilla Brizuela, salud Guaraní de Limpio campeón. Y también Leo nos dice, regálame nomás ya a mí, Tony, para mi hijo, yo estoy a full con ustedes. Bueno, repetimos que tenemos la pelota oficial del campeonato que terminó ayer con la victoria, con la consagración del Club Guaraní, con su 10º título. 10 títulos ya tiene el Club Guaraní Gloria aquí en la ciudad de Limpio. Y vamos a estar regalando esta pelota. Astrobol, que no había dado gentileza, ayer fue un poco complicado hacer el sorteo, tratar de organizarnos por la cantidad inmensa de personas que estuvieron viendo el encuentro. Gloria, ¿vos viste nuestro partido ayer? ¿No viste? No vi. Parece que ya estaba pileteando y no nos hizo los casos. Nosotros estábamos ahí, yo caí y yo era. Bueno, gracias a la gente. La consigna es decir quiénes fueron los que metieron los goles ayer para el campeón, para Guaraní. Eso nomás es la consigna. Pueden entrar a ver la transmisión de los compañeros ayer de Limpio Digital y pueden ahí conocer quiénes fueron los goleadores del título del Club Guaraní. Bueno, estuvimos con un sábado muy cargado, detención de una persona por proceder, orden de captura. Esto ocurrió el sábado y tenemos el informe también por ahí, Gloria. Sí, el día 22 del corriente mes, aproximadamente a la 1 de la madrugada del sábado, fue detenido Walfino de Oliveira González, 33 años de edad, domiciliado en el barrio San Francisco de la ciudad de Limpio. El mismo ya contaba con captura por poseer una motocicleta que fue registrada como robada días anteriores. Waldino ya se encuentra a disposición de la comisaría de nuestra ciudad. Bueno, ahí tenemos imágenes también de la motocicleta que aparentemente estaba en situación dudosa, robada, y la detención también ya de la persona sindicada como persona que había o robado o estaban buscándole a una persona y fue detenida esa persona.
Waldino Oliveira González. Waldino Oliveira González, desde la zona de Mayué. Sí, de San Francisco. San Francisco Mayué. Bueno, tenemos imágenes también ahí de apoyo para la gente que nos está viendo por Facebook o YouTube. También el sábado inicio de operativo de fortalecimiento de seguridad de los lugares de microcentros y lugares críticos. Bueno, ayer por ejemplo colapsó la ciudad de Limpio en el horario de un control masivo. Hubo también aquí en esta ciudad, en el centro de la ciudad. Era impresionante el atasco de vehículos aquí en el centro de la ciudad. Y bueno, era sobre este operativo de fortalecimiento de seguridad. Es importante tener este tipo de controles, pero creo que tenemos que buscar otro lugar para hacer, porque nuestras calles pues son los chicos acá, la avenida General Lizardo Aquino, que entra por la ciudad, es un poco muy angosta, y entonces hacen los controles frente a Nueva Estrella, y ahí el atasco otra vez de vehículos. Venían doble fila, venían de hacia Villa Madrid, venían en doble fila de gente que venía de algún lugar, y era impresionante la cantidad de vehículos. Evidentemente la circunvalación es una vía urgente para tratar de congestionar todo lo que es el centro de la ciudad. Bueno, también la noticia que causó muchos inconvenientes ayer también, el vuelco del vehículo, el vuelco del traganado, que tenemos también imágenes ahí de apoyo para poder comentar un poco lo que fue este vehículo de gran porte que tuvo el vuelco ayer, Gloria. Sí, mira que milagrosamente al conductor no le pasó absolutamente nada, pero como vemos ahí también en imágenes, algunos novillos fueron lastimados y algunos escapados. Bueno, eso es lo que estábamos comentando también, que la gente no escribía. Esto es en una zona de pendiente, hay una pendiente en esa zona de la estación de servicio. Ahí vemos también, evidentemente algunos ya fueron sacrificados en el lugar y otros corrieron. Son animales, parecen brangus, aparentemente son brangus, animales que se dieron a la fuga, que como estábamos conversando recién, Gloria, mucha gente estuvo reclamando y viendo la posibilidad que nosotros podamos ir a hacer la cobertura en esa zona, porque o correr afuera la va a caer por esa zona. Muchos se fueron hacia zonas habitables, donde había gente que tenía miedo también de, no sé, que le atropelle una vaca. Entonces eso fue el informe del día de ayer, que fue también un atasco muy grande en el tema de movilidad para la gente que venía del interior, específicamente de hacia la zona de Emboscada, Arroyo Estero. Arroyo Estero es una de las zonas. Arroyo Estero es una de las zonas muy codiciada actualmente con el tema de quintas y lugares para pasar el día. Mucha gente veo que va por ahí. No sé si vos te pudiste ir ya por ahí. Sí. Mis abuelos son oriundos del Arroyo Estero. Arroyo Estero. Entonces conocí que hay muchas zonas ahora para pasar el verano en esa zona. Bueno, y comentar un poco si tenés el informe del chofer del vehículo, Gloria, del camión de gran porte que sufrió el accidente. Súper cargado venía, parece que son dos con acople. Sería dos acoples. Sí. El conductor fue identificado como Víctor Mariaga Escobar, que según transportaba a 50 a 60 novillos. 60 novillos, una cantidad importante. Sí, una cantidad importante. Ahí vemos, evidentemente muchos perecieron en el lugar. Y según también los relatos de los lugares de la zona, el chofer había hecho una maniobra peligrosa que fue lo que causó el vuelco del camión. Sí, aparentemente esa zona es una zona muy rápida también porque es una pendiente. Y por ahí seguro quiso hacer una maniobra para poder venir a gran velocidad, lo ya es todo un problema. Y tratar de hacer una maniobra, ahí siempre complica todo. Bueno, así estuvimos con el informe de la semana, y bueno, la gente se reprendió.
se prendió con todo lo que es nuestra transmisión. Acá nos dice Leo González, ya nos dice quién fue, quiénes fueron los goleadores, pero vamos a ver quién se puede prender más. Melio Bando, estamos en sintonía de Itapuamí con los gemelos Matías y Dani. Ahí está. Recuerden que estamos con esta pelota de regalo para la gente que nos comente quiénes fueron los goleadores de la Aborigen. Lo de la Aborigen parece evidentemente en dos directivos y más, no van a escribir todavía. No, acá yo le conozco a uno guaraní que siempre ve nuestro programa y están dormidos todavía, evidentemente. Muestra un poco, ahí vemos imágenes de nuestro interno que se va a gran velocidad, una carrera normal de siempre. Ahí justo en vivo le tenemos captado a nuestro colectivo interno. Vamos a pasarle los videos ahora a los jefes. Ahí sí podemos ver, Manrique, la pelota. Mi cara igual si no se ve. Y Chuco y ya. Nosotros queremos regalar hoy. Manrique, si no viene a retirar el ganador antes del cumpleaños, Manrique le vamos a regalar. Hasta no vaya todo tu zapito. ¿Vos por qué estás con el fútbol, Gloria? Más o menos. Más o menos. Fam, no. ¿Botinera sí? No, tampoco. Ah, porque acá nuestra compañera una de botinera, desde ayer. Bueno, vamos a una pequeña pausa. Esta es la pelota que queremos regalar a todos los que están en plena sintonía de nuestra emisión del día lunes. Los que llegaron de Guaraní pueden participar por la pelota exclusiva del campeonato de la final de la Liga Limpiña de Fútbol. Aquí tenemos para que la gente pueda apreciar. Y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré. Tu mano en mi mano, de todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla. Tu cintura, tú le coqueteas, tú eres moscabulla y me gusta lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento. Y aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente y vamos a meternos al agua pa' que veas qué rico se siente y vámonos tropical por toda la costa a chinchorrear. De chinchorro a chinchorro paramos pa' darnos una medalla bien fría, pa' bajar la sequía, un poco de Bob Marley y un trago de sangría, pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Y dale lento, dale un shot de coquito, y como dice Fonsi vamos a darle despacito, pa' que te suelte poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico. Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla, todo el mar Caribe, viendo tu cintura, tú le coqueteas, tú eres moscabulla y me gusta lento y contento, cara al viento, lento y contento, cara al viento, calma mi vida con
con calma, que no hace falta si estamos juntitos andando. Calma, mi vida, con calma, que no hace falta si estamos juntitos. Vamos pa' la playa. Limpio Digital TV, desde la ciudad del Carandaú. Recicladora Carandaú, tu centro de reciclado en limpio. Más de una década ayudando a la conservación del medio ambiente. Contamos con personal especializado y equipos para el trato de los materiales reciclados. Compramos aluminio, latita, cobre, bronce, plásticos en general, chatarra en general, cartón, hierro, papel blanco, batería, acero inoxidable. Podés pasar por nuestro local en Bayué, Barrio San Agustín, a 200 metros del desvío Salado. O comunicarte con nosotros al 0981-973-524 o al 0982-939-414. Buscamos tus productos desde tu casa. Recicladora Carandaú, tu centro de reciclado en limpio. Cadena Farma Méndez. Cuida tu salud y tu economía. Medicamentos nacionales e importados, insumos hospitalarios, perfumería y cosméticos. Casa Central, General Díaz, esquina Pedro Melo de Portugal. Sucursal 1, Avenida San José Sur, frente a la cancha de Guaraní de Limpio. Sucursal 2, Avenida Dora Gómez Acuña, esquina Manuel Domínguez Luque. Sucursal 3, Avenida Coronel Casal, 1251, casi Mariscal López, San Lorenzo. Realizar tus pedidos al 021-782-284 o al 0986-146-322. Auspicia en Limpio Digital Radio. Estación de servicio Ultra GTRI Integral Colonia. La mejor calidad en combustible y al mejor precio. Pasá por la estación de servicio Ultra Integral, en la avenida San José Sur, casi San José Obrero, Colonia Juan de Salazar. Limpio Digital TV, desde la ciudad del Carandaú. Limpio Digital TV, desde la ciudad del Carandaú. Surcos Textil, sucursal Limpio. Encontrarás todo lo que necesitas al mejor precio y la mejor calidad. Ya se encuentra en la ciudad de Limpio, sobre la ruta General Elizardo Aquino, esquina Monseñor Moreno. Podés encontrar prendas de vestir para damas, caballeros y niños, sección de zapatería, juguetería, billutería, lencería, sábanas y toallas. Seguilos en redes sociales como Fabri Ofertas Surcos Textil. Para conocer las ofertas de la semana, Surcos Textil sucursal Limpio. RB Industria Publicitaria SRL. Empresa líder en fabricación de carteles publicitarios, gigantografía, ploteado de vehículos y todo tipo de estructuras publicitarias. Empresa 100% limpeña y con renombre nacional en la idealización de proyectos de alto impacto. Visítanos en Capitán Medina, esquina Ricardo Quintana. Consulta de presupuestos al 021-782-293 o al 021-782-449. RB Industria Publicitaria SRL. Más que una empresa, una gran familia. Distribuidora Edgar. Venta mayorista y minorista de productos de almacén. Canasta familiar. Ramos en general al precio más bajo. Venta de materiales de construcción, depósitos de madera y fabricación de muebles rústicos. Casa Central, Avenida San Francisco, Barrio Bayué. Sucursal 1 en Piquetecué. Sucursal 2, Villa Madrid, cuarta fase Salado. Horario de atención de 7 a 19 horas de lunes a domingo. Consultas y pedidos al 0992-258-505. Distribuidora Edgar.
Yaya y José Peluquería Barbería. Lavado, tratamientos, brushing, planchita, ceja con hilo, limpieza de cutis, maquillaje, uñas esculpidas, semipermanentes, uñas postizas, corte para damas y caballeros. Atención de lunes a sábados de 9 a 20 horas. Están ubicados en Capitán Medina 388, casi Monseñor Moreno. Para reservas y consultas podés comunicarte al 0994 117 500. Yaya y José Peluquería y Barbería. Limpio Digital TV, desde la ciudad del Carandaú. Toda la información. Just tell me if you dare. Baby, give me what you owe me. When you're on top of me, you kill me by the way you move. You love to challenge me and taste you. You call me when you're drinking. You like to do it when it's raining. I wanna know what's gonna happen. Your body is to blame for what I'm gonna do to you. This desire won't go away easy. You gotta understand me. I feel like kissing you and caressing you. One night won't be enough to be satisfied. This desire to kiss you and caress you on your lips, on your body, everywhere. I want more of your skin and your sensual face and your way of kissing. I want more of your skin and the taste of your mouth and your way of touching. Give me permission to be alone with you for another night. You make me lose my mind when you throw yourself and move this way. I cannot fight it. Give me your body. I admire you and I want more. Let me know 'cause I want more. All the good things that you give me. Whenever I call you are there. I hate it when she tells me she's leaving, but when she comes back we make it up in my bed. You know that I want her to take control. We're leaving drinks and Seguimos en Limpio Digital Radio, imágenes de la avenida San José. Iniciamos siempre con las imágenes de la avenida San José para ver los colectivos ñandai que se van atrás. Con la ñandai colectivo. Mira, acá un desorden de nuestro aire, nuestro ventilador. Voy a poner bien porque mucha gente me está viendo por eso. Bueno, seguimos con el sorteo con el regalo de esta pelota de la final de ayer. Como iba ahí, nada. Acá está Astrobol. Gentileza de la empresa Astrobol también. Final de la Liga Limpeña. Se ve bien ahí. A la gente que siga participando de este premio. Parece que hay algunos ya. Vamos a ver. Ay, gracias. Acá dice que hermosa está nuestra compañera. Desde Piquete estoy mirando por cuota. Hacen la limpieza de la Plaza San Blas el viernes y el sábado. Mía Romero, que está un poquito cansada, seguro se le extraña. Son geniales compañeros, nos vemos pronto. Y acá dice, esperando el regalo. Ya, algo. Bueno, enviamos nuestras salutaciones al Club Guaraní, campeón de la Liga Limpeña, su 10º título a nivel de la Liga Limpeña. Es el más campeón, el más ganador, el rey de copas. Ahora podemos decir que Guaraní es rey de copas también ya, después de la obtención del título número 10 el día de ayer, domingo. Agradecer a todos los que hicieron posible que hagamos ese trabajo ayer. Tuvimos más de 1200 personas en vivo y en directo. Para nosotros es demasiado importante poder llegar a esa cantidad de personas en una transmisión de fútbol. Creo que mucha gente tampoco pudo ir por el calor. Hakulogo ayer. Y nosotros estuvimos haciendo todo el esfuerzo también para poder llevar todos los pormenores, detalles. Hicimos una mega introducción
con los compañeros ahí en la parte de dron, de cámaras. Mucha gente laburó ayer en la parte de fútbol. Hay que decir que fue un trabajo demasiado grande, que pudimos ver también todo lo que se realizó ayer en lo que fue la final de la Liga Limpeña. Por más que vos, Gloria, estuviste ayer pileteando, nosotros estuvimos haciendo ese trabajo. Tenemos ahí imágenes también de apoyo de lo que fue el ingreso de la gente, los aficionados que estuvieron entrando, haciendo todo la parte de protocolo. Impresionante. Ahí podemos ver en imágenes la cantidad de aficionados que fueron a la Octaciano Gómez Rivas. Se habla de 2.600 personas, los ingresantes ayer en la segunda final, la finalísima, donde se consagró campeón el Club Guaraní de Limpio, que tuvo la obtención del 10º título de campeón. Un año muy importante también un campeonato muy importante también para el Club Guaraní, que consiguió también su título en la categoría senior sub 40, que es un torneo experimental que se realizó también este año y donde Guaraní también se consagró. Tuvo un doblete, se podría decir, en la obtención del título de ayer. Vemos imágenes ahí de los compañeros que estuvieron también trabajando arduamente, haciendo un poco las tomas para la entrada, el ingreso de los aficionados, un poco de todo el movimiento que hubo ayer en el Octaciano Gómez Rivas, que fue una fiesta. El recibimiento también fue un recibimiento espectacular. Hay que decir que los equipos estuvieron acompañando y demostrando un poco su fanatismo también hacia sus respectivos equipos, con todo lo que conllevó el recibimiento de lo que fue ayer en el Octaciano Gómez Rivas, la final de la Liga Limpeña. Hoy recordar a los aficionados hoy que vamos a estar, a los aficionados de Guaraní, que vamos a estar en un programa especial de Tres Dedos desde el estadio del Club Guaraní, de la cancha del Club Guaraní, con el trofeo, con el presidente, directivos. Vamos a estar con los muchachos de senior, vamos a estar también ahí con los campeones de la primera división, que van a estar seguro festejando todavía lo que fue el campeonato obtenido el día de ayer. Anoche estuvieron hasta alta hora de las noches todavía compartiendo lo que es el campeonato, un campeonato de la Liga Limpeña. También los mensajes que están llegando, dice Pedro Infran: Guaraní el primer gol de la Boricua fue gracias a en la complementaria llegaron los goles de A. Bueno, ahí también están diciendo, no sabemos si son ciertos. Vamos, el recibimiento también, imagen del recibimiento, ahí vemos algunas imágenes de los compañeros de la Liga Limpeña. Sobre el recibimiento de una estrella también tenemos imágenes del recibimiento de Guaraní. También que ayer tuvimos imágenes imponentes de lo que fue el recibimiento de los equipos. Esta parte es la parte, creo que del himno nacional también, que estuvimos acompañando todo lo que fue la final de la Liga Limpeña de Fútbol. Producción exclusiva de 3 Dedos también, que estuvo trabajando arduamente en la actuación. No se ve imágenes nítidas del trabajo de nuestros compañeros de técnica ayer en el Octaciano Gómez Rivas, que estuvieron acompañando este gran recibimiento y esta gran final de la Liga Limpeña de Fútbol.
Podemos decir que fue un partido muy, muy interesante, muy bueno de ambas escuadras que estuvieron acompañándonos ayer en el campeonato de la Liga Limpeña. Gracias a todas las marcas que hicieron posible también que podamos formar parte de este trabajo, de un trabajo demasiado grande que pudimos sobrellevar también en este domingo donde se consagró Guaraní campeón. Ahí la gente que nos sigue escribiendo, Nelson, el Leo González, dice que fue un jugador esta gran fiesta de los compañeros ayer del trabajo. Tanto al conjunto de Nueva Estrella como el conjunto de Guaraní. Saludamos Casi 600 personas ya en vivo acompañando nuestras transmisiones. Bueno, gracias a todos los que hicieron posible el trabajo ayer de Octaviano Gómez Rivas. Podemos ver la cantidad impresionante de aficionados que estuvieron compartiendo ayer el campeonato de la Liga Limpeña del Club Guaraní. Tuvimos el resumen de imágenes y también seguimos con el sorteo de la gran pelota. Astrogol, la última pelota que me queda. Nadie lo quiere, parece, pero igual no. Especial para el Piqui. Bueno, Gloria, ¿quiénes acompañan a Limpia Digital Radio? Bueno, nos acompaña RB Industria Publicitaria CRL, empresa líder de fabricación de carteles publicitarios, planteados de vehículos y todo tipo de estructuras publicitarias. Empresa 100% limpeña y con renombre nacional de la realización de proyectos de alto impacto. Visítanos en Capitán Medina, esquina Ricardo Quintana. Consulta repuesto al 021-782-293 o al 021-782-449. RB Industria Publicitaria CRL, más que una empresa, una gran familia. Gracias a RB Holding que acompaña a Limpia Digital Radio. Y bueno, el señor Roberto seguro nos trajo un regalito y nada de Cancún. Vamos a ver qué pasa. Vamos a estar esperando un regalito ahí al señor Roberto ahorita y familia que estuvieron de vacaciones por Cancún. LB-TEM RB, el mejor ambiente confortable y cuidadosamente equipado con maquinarias de última generación para que te sientas cómodo y seguro a la hora de ponerte en forma. Contanos con instrucciones preparados y experimentados en el área de musculación y nutrición deportiva, preparación para atletas, funcional training y clases de zumba. Pasa a conocer en la calle Pedro Melo, de Portugal, casi Teodora Avelino Quintana, del barrio Santa Lucía. O podés programar tu horario en el mejor centro de entrenamiento, al 0985-850-152. Bueno, si querés compartir con familia, con amigos, Raymond Resto Bar, las mejores pizzas artesanales de la ciudad de Limpia la encontrarás en Raymond Resto Bar. Pizzas simples y con borde relleno, lomito árabe, hamburguesas y bebidas bien heladas. El mejor ambiente para compartir con amigos. Podés pasar a conocer el local en Capitán Medina, entre San José y Mariscal de Estigarribia, detrás de la Munis del Limpio. Si no, si querés pedir por delivery, al 0981-898-394. También con nosotros Ultra, estaciones de servicio Ultra GTD Integral, que podés pasar a conocer el local en la avenida San José Sur y San José Obrero, Colonia Juan de Salazar. Ultra GTD Integral Colonia. Bueno, gracias a todos los que siguen acompañando Limpia Digital Radio, a los que nos están dejando mensajes, también agradecer a todos los que están dejando mensajes. Acá nos dice Gustavo Guaire, Presi, quiero la pelota. Bueno, ya la consigna es saber quiénes fueron los goleadores del Club Guaraní el día de ayer. Esa es la consigna.
Eso nomás, para participar de la pelota. Hasta ahora participaron 4 personas que nuestra productora está anotando y después vamos a hacer el sorteo acá en vivo y en directo para que todos puedan tener la posibilidad. Ahí nuestra compañera, nuestra productora está anotando los nombres de las personas que están participando. Son 4 personas las que contestaron hasta el momento. Tenemos la pelota oficial del campeonato de la Liga Limpeña que vamos a estar sorteando y regalando en contados minutos ya que estamos ya en la parte casi final del programa. Vamos a una pequeña pausa y enseguida ya volvemos aquí en Limpia Digital Radio. Llega la noche y tú no contestas, te juro que quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando las noches en vela, sigo cantando bajo la luna llena. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quite el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Ya no me importa nada, en cada madrugada no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me queda aliento, solo le estoy pidiendo romper este silencio. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Ay. Sabes bien que te quiero, no sé vivir sin ti. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol, súbeme la radio. Tráeme el alcohol, súbeme la radio. No te me tienes que desesperar, y si conmigo yo te quiero llevar, el tiempo lo podemos controlar y darte toda la noche. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquilo que te lo daré. No te desesperes que esta noche yo te robaré. Yo sé que tú quieres, tú tranquilo que te lo daré. Maldito que confía en las mujeres, no sé qué tiene mi cuerpo que a ti te quiere. Solo me busca cada vez que te conviene, pero sabe lo que mi corazón sostiene. Que tú eres malo, malo que tú eres. Blanco, pelo negro, bien rico te que tú eres. Sé que quieres verme, pero sé por dónde vienes. Si me ves con otro rápido lo intercedes. Papi, si a mí tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Me llamas cuando te conviene, cuando contigo quieres que sea mala, quieres que sea mala. Tú no me quieres, ¿por qué no me hablas claro? Bueno, seguimos en Limpia Digital Radio. Gracias a todos los que están sumándose a regalar la pelota del partido de la final de la Liga Limpeña de ayer
que tenemos aquí en mesa de estudio. Hay solamente 4 personas o 3 son los que participan. 4 me dice acá la productora que acertaron lo que es nuestro pedido. Vamos a hacer Claro que sí, papelito. claro que sí. Papelito vamos a hacer. Acá vamos a darle un poquito más de tiempo a la gente que está todavía pendiente y está todavía participando. Recordar a los aficionados guaraní que hoy vamos a estar en vivo con de 3 dedos desde el estadio de la cancha del Guaraní, participando, conociendo un poco a los campeones y viendo un poco, conversando un poco ahí con los directivos también, tras la obtención del título número 10 para la institución aborigen. A ver si alguien más participó. Está Jessy también. Acá también Gustavo Guaire también participa. Jessy, son 6 ya. Seguimos esperando. Dándole un poco más de tiempo también para que puedan participar todos. Esta es la pelota oficial del día de ayer. Ahí podemos ver la pelota oficial. A la gente que nos está viendo por Facebook, por YouTube, pueden ver la pelota oficial. Vamos a darle unos segundos más para que la gente pueda dejar sus mensajes. La consigna es que nos dejen quiénes fueron los goleadores del partido de ayer. Goleadores de Guaraní, del campeón. Entonces ya ahí le vamos agregando ya también para poder participar. No estuvo tan difícil. Estuvimos viendo el Limpia y Quital ayer en la transmisión. Van a conocer quiénes fueron los goleadores del equipo de origen que le dio el título, que le dio el 10º título a la institución de Mayué. Bueno, un campeonato muy esperado porque en el 2019 Guaraní jugó la final contra Peñón, no pudo conseguir su 10º título y una final consecutiva ya pudo demostrar, ya pudo conseguir ese título tan ansiado para la institución ahí de Mbayué. Bueno, tenemos un minuto más para poder esperar mensajes. La gente que está ahí pendiente todavía. Creo que vamos cerrando también este pequeño sorteo. La pelota oficial de la final de la Liga Limpeña. Acá podemos ver Guaraní versus Nueva Estrella, final de temporada 2021-2022. Astro Gol, que es la marca de pelota de la ciudad de Limpio, que siempre está en las finales. No hay más. ¿Ya estamos? Ya estamos. Bueno, hasta acá estamos con las personas que participaron. La mano a la productora, podemos ver ahí. Está pidiendo plata. Ahí nuestra nueva compañera le va a dar al ganador de la pelota oficial del campeonato. Y eso está más bala de donde ganador. No, ya mirar Gloria. Ya tengo. Vale. Meli Obando es la ganadora de la Meli pelota. Obando es la ganadora. Ella estuvo insistiendo mucho. ¿Cómo estamos ahí ya? Meli Obando es la ganadora de la pelota. Puedo pasar a buscar mañana en el horario del programa de día 12. Acá está. Espectacular. Ahí ya vamos. Muchas gracias a todas las marcas que hacen posible Limpio Digital Radio. Agradecer a todos los que hacen posible que estemos de lunes a viernes aquí
en Limpio Digital Radio. Agradecer a Recicladora Carandaví, Fundación Cuñaja Cumbaeca Tupurú, también a Cadena Farma Méndez, Cuida tu Salud y Economía, Surco Textil, Cooperativa Luque, Limitada Cooperando para tu Crecimiento, RB Industria Publicitaria CBL y también distribuidora Edgar, el rey de los combos, Quiero Burguesa, Raymond Restobar y también a Yaigo, todo bebé de libre de la Ciudad de Limpio, Estación de Servicio Ultra GTRI Integral Colonia, Yaya y José Peluquería y Mueblería Tres Hermanos. Gracias a todos los que hicieron posible que estemos hoy en vivo y en directo. Muchas gracias, Gloria, por acompañarnos el día de hoy en el programa. Gracias a ustedes. Y vamos a estar teniéndole constantemente, intercalando también a nuestra compañera Gloria, que va a estar ayudándonos también en la parte de conducción de Limpio Digital Radio. Nos encontramos mañana en el horario de día 12. Vamos a ver si podemos venir, ya podemos salir sin problemas técnicos y vamos a estar acompañándolos a todos aquí del programa Limpio Digital Radio. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma, como un vallenato de esos viejos que nos gustaban. Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas. Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas. Déjame robarte el corazón, déjame escribirte una canción. Déjame que con un beso no perdamos los dos. Déjame robarte el corazón, déjame subirle esta canción para que baile. Presentan el programa de Limpio Digital Radio. Por la 87.9, Radio Caparazón FM, las siguientes empresas. Recicladora Carandaí, tu centro del reciclado en limpio. Cadena Farma Méndez, cuida tu salud y economía. Surcos Textil Limpio, encontrarás todo lo que necesitas al mejor precio y la mejor calidad. RB Industria Publicitaria SRL, empresa líder en fabricación de carteles publicitarios. Distribuidora Edgar, el mejor precio y la mejor calidad. Quiero Burguesa, hamburguesa 100% a la parrilla. Rimón, Restobar. Auspician Limpio Digital Radio. Estación de servicios Ultra GTRI Integral Colonia, la mejor calidad de combustibles y al mejor precio. Yaya y José, Peluquería Barbería. Mueblería Tres Hermanos, la mejor mueblería de Limpio.